muy malo, la fiebre tiene 5 días. Dice la palabra, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aún que ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligido de diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesús. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a continuar con lo que es el seguimiento de este capítulo número 1 de la primera carta de Pedro. Estuvimos hablando en el pasado estudio de la riqueza de la gracia. Vamos a hablar en esta ocasión la esperanza de la gracia incentiva en medio de las pruebas. La esperanza de la gracia debe de incentivarnos, motivarnos en medio de las pruebas. Para que podamos hablar de estas dos palabritas, que es esperanza y prueba, que es lo que más resalta en estos versículos que hemos leído, es necesario que hablemos de qué manera la regeneración tiene como resultado una esperanza. Acuérdese que cuando aquí Pedro en los versículos número 3 habla de la esperanza y de la regeneración, está hablando de esa transformación que ha habido en el creyente. Pero el resultado de esa regeneración es la esperanza. Y esa esperanza no es una esperanza que se pueda pensar que es fugaz, que es muerta, que es que se envejece, que se pierde, sino que es una esperanza viva. Estos detalles los vamos a ir meditando. Una esperanza viva que, por supuesto, es la esperanza de los creyentes a quien se dirige el apóstol Pedro. Y por supuesto es la esperanza para toda la iglesia del Señor. Es la esperanza viva que se alcanza por medio de la resurrección de Cristo. Es decir, que la regeneración se genera en ese nuevo nacimiento, como dice Pedro acá, en el renacer, y que es el producto o resultado de lo que es la resurrección de Cristo, la cual, es decir, la resurrección es algo que, hermanos, ha de alcanzar a todos los que han renacido de nuevo, como lo dice el apóstol Pablo acá. Por ejemplo, dice: bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Decíamos el martes pasado que nosotros somos un tipo de personas, de gente que hemos nacido 2 veces. Ya hemos nacido 2 veces biológicamente, y si nosotros hemos tenido lo que es
un verdadero encuentro con Cristo, es un hecho que ya hemos nacido otra vez. Y eso es un hecho que siempre quien tiene que dar fe de ese renacer, de esa regeneración, siempre, primero, por supuesto, Dios es el que conoce, y luego nosotros debemos de estar seguros de que hemos tenido ese renacer, como se lo dijo el Señor a Nicodemo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Así, de esa manera, todo creyente, como dice, vamos a ver cómo es que cada quien va a ir corroborando ese nuevo renacer o ese renacer. Lo va a ir corroborando uno mismo, se da cuenta si es o no es. Cada creyente es el mismo testigo, y claro que ese renacer se va a manifestar por los frutos. Dice Juan en su primera carta que el que ha renacido, dice, no peca. El que ha tenido esta experiencia en su vida personal es una persona que no practica el pecado, dice Juan en su primera carta. Y cuando hablamos de que no practique el pecado, está haciendo una salvedad, que todos seguimos de alguna manera siendo imperfectos y pecadores, pero el practicar el pecado ya es otra cosa, es otro nivel. ¿Quiénes son los que estarán practicando el pecado? Son los que no han renacido de nuevo. Pues claro que cada uno se va a enfrentar, como estoy diciendo, a tentaciones, a debilidades dentro de la vida, pero no es ya su práctica lo del pecado. Es algo que por algunas circunstancias podemos ser alcanzados, pero como dijo Pablo, dijo que estábamos como vencidos, pero no muertos. Ahí viene lo que es el equilibrio dentro de la vida espiritual. En este caso, hermanos, esos que han renacido de nuevo tienen esa esperanza, la cual, como decíamos, es una esperanza viva. Y vamos a ver por lo menos 3 aspectos de esta esperanza viva que está mencionando el apóstol Pedro. Cuando el trasfondo que estamos viendo nosotros es la regeneración, estamos viendo lo que es la esperanza. Pero cuando habla de esa esperanza viva, vamos primeramente a ver que en este caso es la resurrección de los muertos. Los a quien se dirige el apóstol Pedro deben de saber que hay esta esperanza. Y para poner por lo menos algunas menciones de lo que significa esa esperanza viva, porque así solo imaginarla sin puntualizar algunos nombres de lo que significa esa esperanza, pues nos vamos a quedar un poco así en el aire. En este caso debemos de saber que la esperanza viva dentro de toda esa diversidad de premios, de bendiciones, está la resurrección de entre los muertos. Entonces quiere decir que
esa resurrección es para vida eterna. Nosotros o a quien se dirige Pedro, y también incluyéndonos a nosotros, debemos de saber que esa esperanza viva radica en lo que es la resurrección de los muertos, y que esta resurrección es para vida eterna. Yo creo que el mensaje que está llegando a los destinatarios de parte de Pedro es una palabra de motivación en el trasfondo de lo que era la vida de ellos en este tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos y que esta resurrección es para vida eterna, debemos de saber, hermanos, que se debe de saber, sobre todo la iglesia, que habrá, por supuesto, dos tipos de resurrección. La Biblia habla de que allá Daniel dice que habrá esa resurrección, saldrán, dice, despertarán del polvo de la tierra, unos para salvación, para vida, y otros para condenación eterna. Imagínense cuál es esta esperanza viva. Esta esperanza es algo tremendo, hermanos. Por ejemplo, fíjese que dice en Primera de Tesalonicenses 4:14, dice en este versículo 14, dice si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiere decir que esto no es una herencia, hermanos, como pudiéramos imaginar de lo que entendemos como herencia aquí en la tierra. Aquí estamos hablando de algo tremendamente que es costoso el poder entenderlo en los niveles puramente humanos. Fíjese que cuando el apóstol Pablo llega a predicar a lo que era Grecia, en esa ocasión, cuando él estaba predicando en el Areópago, que en este caso dicen unos que era un local donde se reunían todos los filósofos para disertar, y bueno, otros dicen que era un grupo de filósofos ancianos que querían, a donde ellos escuchaban las posturas, las posiciones. Pero cuando el apóstol Pablo habla ya últimamente de lo que era la resurrección de los muertos, los oyentes en esa ocasión le dijeron: te oiremos después. Dicho de otra manera, lo vieron muy ridículo lo que Pablo predicaba, que había resucitado Jesús, que era el Mesías. Y en este caso, yo quiero que cada uno de nosotros, en lo particular, vayamos viendo las asignaciones o el señalamiento de lo que significa esta esperanza viva, la resurrección de los muertos. Aquí está diciendo, imagínense qué es lo que nos espera a nosotros. Nos espera como gente mortal, vamos a morir, nuestro cuerpo, pero dice, si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es la esperanza viva, que va a haber una resurrección, por supuesto, como decíamos, para vida, hermanos, y no, en este caso, no para muerte. Vea lo que dice el capítulo 6 de Primera de Corintios. Nos dice el versículo número 14 también. Dice, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos lo levantará con poder. Quiere decir que allá, por lo menos Pablo habla allá en la primera carta a los tesalonicenses, cuando les hace ver que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso va a ser lo que Cristo prometió con respecto a su regreso a esta tierra. Entonces ahí dice que resucitarán los que están muertos y los que están vivos serán transformados. Esto es una esperanza tremendamente poderosa. Lo triste es, hermanos, que esta esperanza no es para el que no es creyente. Esta esperanza, claro que allá siempre el ser humano, sea que haya sido regenerado o no lo haya sido, siempre va a resucitar. Solo que, como dice el profeta Daniel, que unos resucitarán para vida y otros para perpetua condenación. Esto es algo que la gente, el mundo, todavía se burla de estas cosas, todavía no las cree, todavía no las asimila por la misma situación de la incredulidad. Pero para los creyentes a quien se dirige el apóstol Pedro, esto es parte de la esperanza que no avergüenza, la esperanza viva. Un segundo aspecto es salvo de la condenación. Esta es la herencia, la salvación que Dios otorga a la iglesia. Tal vez nosotros estamos como ya un poco apoltronados, como un poco así, ya un poco, hermanos, desinteresados, digo, la iglesia de este tiempo, que a estas cosas como que ya no se le acelera el corazón, como que el escuchar lo de esta esperanza viva, como es el que dentro de eso, de esa gama, aparece la resurrección de los muertos para vida, y lo que es la salvación de la condenación eterna, como que ya nosotros estamos así como adormitados, es decir, la iglesia de este tiempo, que ya no se alegra, ni puja, ni nada. ¿Por qué? Porque es una situación que se ha ido viendo tan natural, que ya no nos emociona, ya no nos alegra. Pero esta es parte de la esperanza que no avergüenza, el ser salvos. Tengamos una idea de lo que significa el ser salvo de la condenación. Ahí tenemos unos poquitos detalles que apenas son unas palabritas de lo que el Señor expresó con respecto al hombre que murió, haciendo el contraste con Lázaro. El hombre, dice, murió Lázaro, y luego murió, dice, el rico y fue sepultado. Eso es como un botoncito, como una prueba de lo que es la condenación eterna, de lo que es el sufrimiento que no tiene fin. Pero si es que nosotros leemos, si es que la iglesia lee estas verdades que encontramos en la palabra y las vive, esto es otra cosa. Imagínese ser salvo de la condenación eterna. Le voy a poner un ejemplo, como en otras ocasiones lo he hecho. Lo he hecho de esta manera, como que
está la fila de todas las personas ahorita en este momento, por lo menos en las guerras que se están dando ahorita, en un montón de gente que está muriendo. Hemos dicho, si no estoy mal, que cada minuto o cada segundo mueren, serían minutos, cada minuto mueren 3 personas. O sea, es una mortandad. Y cada una de esas personas que están muriendo ahorita, porque o sea, es como una cosa de conteo. Están en la fila, aquí están cayendo, unos van para lo que es el paraíso de Dios, y los otros van para lo que es la condenación de un solo. En este asunto no puede uno andar con paños tibios, como decir, mire, tal vez, o saber, yo creo que así es. No, es que así es. Entonces la condenación realmente no es que ya eso se va a dar hasta cuando Dios resucite a los muertos. No, ya están en la antesala los que no quisieron nada con Dios. Por eso es que uno en la vida espiritual no puede andar jugando con esto, hermano, porque esto es jugar con fuego. En la vida espiritual uno se define o tiene problemas al final. ¿Qué diríamos de esas personas que ahorita en este instante están cayendo? No, porque la idea es que todos van para el cielo, pero yo no sé quién es el que ha promovido esa propaganda que jamás está en la palabra. Los que van para el cielo, y tampoco van para el cielo los creyentes van al paraíso. Es un lugar donde van a esperar. A alguien le oía yo predicar que decía, ya Pablo recibió sus coronas. Todo eso está mal dicho, porque las coronas van a ser cuando, damos un amén, cuando hayamos resucitado. Es decir, cuando todo el trabajo esté complementado. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces cuando se le va la lengua a uno y expresa esas palabras. Ahorita nadie de los santos, todos están en el paraíso ahorita. ¿A dónde? Se parece un lugar de reposo, y tampoco es, como dicen los testigos contra Jehová, que están inconscientes. No, están conscientes. Y la muestra es que Lázaro estaba consciente. Y la muestra es que Lázaro estaba feliz, transformado, estaba gozando por eso, insisto, el cristiano no debe de andar jugando con fuego. Y yo creo pues que el que es renacido, como dice acá Pedro, el que es renacido, aunque sea, hermanos, de a poquito, como dicen los mexicanos, aunque sea de arrastradito, siempre van a seguir para adelante. Aunque como le llaman, lo que es la santificación sea un poco tardada, pero van a seguir caminando hacia adelante. Pero el que no es renacido y que está tratando la manera de hacer un papel que no le consta un renacer en sus corazones, está engañándose. Entonces, el creyente, aquí dentro de las herencias que está en esta esperanza, está la resurrección, está la salvación de la vida eterna, y como decíamos, lo que dice Apocalipsis 19, ¿qué le parece, hermanos? Dice, y se llega el momento, dice, se ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Quiere decir que nosotros, o la iglesia a quien se dirige Pedro, y para nosotros, que es la misma iglesia, nosotros tenemos esa esperanza. Vamos a ser, ahorita somos la novia del Cordero. Luego todavía, a veces decimos somos la esposa, todavía no somos la esposa. Porque Rebeca no fue esposa hasta que se llegó el momento del casorio con Isaac. Entonces, hay muchos detalles que es importante siempre
irlo definiendo para no confundir. Tampoco, ahorita no somos la esposa, somos la novia, somos la prometida. Somos la que Él ganó en la cruz del Calvario y dejó al Eleazar que se la cuidara. En este caso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahí anda con nosotros, arrastrándonos, puyándonos. Damos un gloria a Dios, animándonos. Cuando ya queremos mundo, ahí viene el Espíritu Santo y nos anima. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria, porque, hermanos, el Señor no se va a casar con una uñuda. No se va a casar con... Hay unas cristianas que andan unas uñas que no necesitan palo para rascarse atrás. O sea, no se va a rascar, no se va a casar, hermanos, con una novia sucia. Por eso dice la palabra que cuidemos nuestras vestiduras. ¿Acaso eso no es una tremenda esperanza? Damos un amén. Una tremenda esperanza que vamos a ser, hermanos, va a ver ese cortejo en ese cielo, saber cómo será eso. Ahí se lo imagina. ¿Cómo será eso? No sé, pero algo parecido como a veces llevamos a cabo esas actividades acá en la tierra. Algo parecido, allá son glorias, allá son los ángeles, allá es, hermanos, el cielo se conmueve, los ángeles ven la novia y la observan cuando está dándose este evento tremendo. Las coronas son parte de la esperanza viva. ¿Cuáles son las coronas? Las coronas, y eso también debe de saber la iglesia a quien se dirige Pedro, y nosotros entrando en ello, también nosotros debemos saber que las coronas que tiene el Señor para su iglesia son, ¿qué diríamos, hermanos? Premios, coronas, regalos. No hay palabras como poder definir esto, pero lo que en la lógica uno puede llegar a pensar es que Dios no tiene cosas pequeñas en el cielo para su pueblo. Dios tiene galardones, tiene cosas grandes. Pero quiero aclarar, siempre las coronas y los galardones se las gana uno aquí, mientras está de novio, mientras estamos de novia. Aquí se las gana uno. Por eso, hermanos, cuando esto es un peligro también para la iglesia que está acomodada, la iglesia que no va más allá. Y ahora en este tiempo ha entrado una situación de adormecimiento en toda la iglesia de la tierra, en la iglesia que está en todo lo que es la tierra. Lo que se ha quedado es en lo externo. Lo que se ha quedado la iglesia es celebrando sus grandes logros. Se ha quedado celebrando sus catedrales, sus edificios, sus alcances de sabiduría, de teología, pero se ha quedado corto con respecto a sumarle a la obra de Dios para obtener los premios, las coronas. Aquí se ganan las coronas. Cuando Pablo dice que le espera la corona de justicia, cuando Pablo está diciendo esto, hermanos, es interesante ver cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Qué dice ahí? No está hablando del presente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me dará. O sea que le va a dar. Pablo ahorita está a horas de que lo maten, de que lo decapiten,
Pero aquí dice, el cual me dará el Señor justo. Entonces, aquí nosotros debemos de ver, yo estoy tratando la manera de identificar algunas de las bendiciones de la esperanza que no avergüenza, que es a lo que Pedro está enfatizando a sus lectores. Entonces yo me pongo a pensar cómo será la corona de Pablo. Él mismo está consciente, porque uno está consciente, uno debe de estar consciente cuando no hace nada en la obra, cuando solo menea la rabadilla, man. Uno debe estar consciente que solo cuando da solo el aleluya y cuando da el aplauso, y eso es todo. Pero uno debe de estar consciente y debe ser sincero cuando uno está trabajando por su corona. Cuando uno, porque Pablo acá no está diciendo tal vez, porque él sabía que, hermanos, que había se mojado y se había, hermanos, hinchado el pellejo llevando a cabo la obra del Señor. Por eso es que decía, no me queda tiempo, yo de nada hago caso. Y era un hombre imperativo para las cosas de Dios. Y esa es la razón por la cual aquí dice, ya no te dice, a ver si me da Dios una corona. Preguntémonos nosotros, ¿cuál será usted quiere una corona? ¿Cuántas coronas? Yo digo, ¿cuáles serán las coronas que le van a dar a Pablo? De ser cosas tremendas, cosas. Por ejemplo, cuando habla Lucas, yo lo he dicho, cuando habla de las minas, que a este hace lo mismo de los talentos. A este le da de acuerdo a su capacidad. Y las minas, algunos piensan que esa es como una pequeña luz de las glorias que le va a dar Dios a su pueblo o a sus hijos que se esmeraron acá en la tierra. Y esas minas, ¿a qué se refieren? Algunos dicen que son planetas. Es decir, que allá el Señor no nos va a decir, aquí te voy a dar esta casita, hijo, aquí te voy a dar esta colonia. No, es que allá se habla en grande, hermano. Aquí te voy a dar esta tierrita, Señor, hijo. No, allá se habla de minas cuando se habla de plurales. Es decir, lo que les espera a la iglesia, pero eso se gana acá. Yo no sé de qué manera se puede ir sumando esas minas. Puede ser ese trabajo hormiga, ese trabajo incesante, ese trabajo con amor, ese trabajo con entrega. Eso va sumando, hermanos, calidad para tener acceso o participar de esas herencias. Pero la iglesia hoy, yo creo que la iglesia a quien se dirige Pedro en este entonces estaba muy consciente de eso. Y esta iglesia estaba corriendo y estaba peleando la batalla. Coronas. Ahora vamos a ver, por eso le digo, cada quien saque qué es lo que hace. Por lo menos estos 4 meses que ya tenemos de este año, hagamos, así como hacemos el conteo de los guerreros de Jesús. A mí me impresiona cuando me dan los hermanos pastores su listado. Cada trimestre me dan su listado, y por lo menos de acuerdo a sus reuniones que tiene, ahí dice un hermano, yo oro 50 minutos en el día. Es bastante. El otro dice 30 minutos, el otro dice 2 horas diarias, y el otro dice 3 horas diarias, y el otro dice 4 horas diarias. Hemos hecho cuenta ahí en las reuniones, hermanos, hasta de 400 o 300 y pico de horas solo de una zona, de lo que ha orado en toda. Entonces, van sumando. Yo digo que eso es importante, y lo que vamos haciendo, eso se va sumando, se va sumando. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Y cuando vayamos haciendo eso, bueno, podemos decir, como dijo Pablo con toda certeza, que le esperaba la corona y que Dios se la daría como fue justo, se la daría. Ahora vamos a ver
De un amén los que están peleando y están forjando sus coronas. De un amén los que están forjando sus coronas. Hágalo, hermano, hágalo. Usted pierde o gana en esto. No estamos hablando de la salvación. El que no, por lo menos esos hogares de restauración, esos son lugares propicios para sumar. Si es en el servicio local, diaconado, lo que sea, propicio para sumar. Y sucesivamente. Si es en el área de la coordinación, propicio para sumar. Pero si no hay, usted ve que dentro de las iglesias hay personas que ya no le quieren hacer más de lo que están haciendo. ¿Quién es el que está perdiendo? ¿Pierde el pastor? ¿Usted cree que no son perdedores cuando ahí en esas listas que todavía están ahí aparecen y dicen, no, yo no puedo eso? ¿Quiénes son los que están dejando de avanzar, de sumar? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quiénes son? Por ejemplo, lo que es ese ministerio de Mujeres en Victoria es un ministerio que, si usted no lo sabía, es una columna de oración. Y usted y muchos egoístamente, no, dice, yo no quiero ser columna. Va, pues, está bien. No se preocupe. Cuando le hagan allá el corte, como lo hacen así los contadores, ahí le va a aparecer el capítulo número 19 del Génesis, donde le hacen el corte a Lot y apenas sacó, ni los caites sacó Lot. Esa es la figura, como dice Pablo a los Corintios en su capítulo número 3. Algunos se salvarán como por juego. Y es la misma figura de Lot. Que Lot, el hombre que se dedicó a las cosas temporales, era bueno para el trabajo ese tipo. Era bueno para el comercio, para la ganadería, pero era ruin para las cosas de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Y cuando le llegó el momento del juicio a esa ciudad, él salió pelado. ¿Y dónde está todo lo que? Por eso es que dijo el Señor que donde esté tu corazón, ahí estará, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Que nuestro tesoro sea lo de Dios, hermano. Así que cada quien, aquí se les pone la oportunidad, aquí en la iglesia, para sumar, para avanzar, ¿verdad? Y vamos a ver estas herencias. Nadie las puede impedir, como dice el versículo número 5. Nadie las puede impedir. ¿Por qué? De Primera de Pedro, leámoslo. Dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación. No se entienda acá que hay que alcanzar la salvación. Está hablando de esas glorias para alcanzar salvación. Todo es un asunto de fe para alcanzar salvación que está preparada para manifestar y estará manifestada en el tiempo postrero. Lo que le decía, que es acá donde se ganan las coronas, porque se van a recibir en el tiempo postrero. Pero el punto acá es que usted puede decir, bueno, ¿y quién me garantiza eso? Y si eso se me pierde, ¿y cómo? Aquí, por eso dice que es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Y cuando habla acá de que nadie, ¿y quién es el que guarda esta esperanza o estos premios? Está diciendo, para alcanzar salvación que está preparada para la manifestación en el tiempo postrero. Es Dios el que está guardando. Es Dios el que cuida. Damos un amén, iglesia. Es Dios el que cuida, hermanos, de nuestra herencia. Usted solo lo que tiene que hacer es sumarle a su trabajo. Y lo poquito
o lo mucho que nosotros vayamos haciendo, quien se encarga, uno, de guardarlo a usted y a mí, es Dios. Y el que se encarga, dos, de guardar la herencia, hermanos, que es incorruptible, también es Dios. Damos un amén. ¿Sabe qué es lo que nos dice Pablo cuando habla en Romanos capítulo número 8? Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, está conmigo, con Él todas las cosas? Ahora, con respecto a lo que se dice, se pierde la salvación. Aquí dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que aún también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Tremenda seguridad. ¿Quién? Estos versículos había que quitárselos para aquellos que luchan y pelean, cuando dicen: no, es que uno a través de las obras, a través de su esfuerzo, es que uno se va a salvar. Le preguntaron, decíamos la vez pasada, a uno de esos que se quieren salvar por obras. Dicen que llegó ante Pedro allá, dicen la traición, ¿verdad? Que dicen que Pedro es el portero, y le dijeron: quiero entrar al cielo. Le dice: aquí no se puede entrar. Bueno, le pregunta: tienes que haber nacido de nuevo. Y le dice: no, yo he hecho obras. Y dice él, bueno, le dice Pedro: bueno, veamos pues, te voy a recibir por las obras. Te voy a hacer el favor. Vamos a ver. Estoy refiriéndose a alguien que ya murió, que está allá buscando el cielo. Y le dice: ¿cuánto tiempo has estado casado? 40 años. ¿Has sido fiel a tu esposa? Sí. Y sucesivamente, ¿verdad? Porque el porcentaje para entrar es el 100%. Y le dice Pedro: bueno, 40 años y has hecho esto y esto, y lo has hecho bueno. Tienes medio punto. Y se quedó asustado el que quería entrar al cielo por medio de lo que había hecho. Y después empieza con la lista y le dijo: no, así no se puede, es que no es por obra, es por gracia. Es que aquí nadie se puede meter al cielo por obras, porque, hermanos, es por la obra del sacrificio de Cristo que nosotros tenemos acceso a esa esperanza que no es vergüenza. Damos un amén. Entonces nadie puede impedir, en primer lugar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No hay tribulación, nadie nos puede separar, nadie. Es decir, está seguro. Ahora, esta esperanza de recibir todo esto por fe, hermano, el creyente puede alegrarse, que eso es lo que dice el versículo número 6 que leíamos acá, y por lo cual nosotros os alegráis aún, aunque ahora por un poco de tiempo, le dice Pedro a quien se dirige, si es necesario tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Acuérdense que yo le dije que esta carta, el trasfondo de esta carta es persecución, es angustia, es prueba. Y ahí está. Entonces, pero antes de llegar a tocarle lo que son las pruebas, el apóstol les hace ver la
la esperanza viva que tienen ellos. La esperanza viva. Y ya hemos hablado que tiene que ver la esperanza con la fe. La esperanza con la fe, ya lo leíamos en la guía, creo. La esperanza con la fe son hermanas. ¿En qué sentido son hermanas? Es decir, trabajan juntas. Por lo menos la fe dice se va a hacer. La esperanza dice va a venir. O sea, es diferente eso, la posición de cada uno de ellos. Y entonces en este caso, cuando Pedro les está hablando de la esperanza viva, les está diciendo esa esperanza viva va a suceder, porque esperanza es sinónimo sí va a suceder. La fe es sinónimo sí se hace, pero la otra es sí viene. Entonces va a venir la esperanza. La esperanza que ustedes tienen es la resurrección por medio de la resurrección de Cristo. La esperanza que ustedes tienen, damos un gloria a Dios. La esperanza que ustedes tienen, le dice el apóstol Pedro, son salvos de la condenación eterna. La esperanza que ustedes tienen es que van a ser parte de la esposa del Cordero. La esperanza que ustedes tienen es que les esperan corona de gloria, corona de justicia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, corona de gloria. Y que por otro lado nadie se las puede quitar, porque quien guarda sus coronas, quien guarda sus vidas también espirituales, es Dios. Verso 5. En ese trasfondo, la esperanza, hermanos, recibe todo lo que es la fe, y el creyente puede alegrarse, lo que dice el verso 6, en las pruebas. Es decir, que Pedro primero los prepara, primero les hace ver todas estas glorias, y en el versículo 6 ya les toca el problema en el cual ellos están pasando, en lo cual vosotros os alegráis. Quiere decir que se alegraban. La esperanza es que eso es lo que debe alegrar al creyente. El creyente no deberíamos de andar afligidos, hermano. No deberíamos de andar muriéndonos porque dicen, porque pasa, porque oyen, porque tumba, porque suena. Nosotros deberíamos de andar alegres, porque ya lo tenemos todos. Toda vez usted haya sido renacido del agua y del Espíritu. ¿Quién sabe eso? Usted y Dios. Porque en las iglesias hay personas que no han sido renacidos. ¿Quiénes son esas personas? La persona que vive en fornicación y que nunca quiere arreglar su problema, esa persona pone en tela de juicio su cristianismo. La persona que no cambia en todas las cosas de la vida pasada, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo puede ser? Las iglesias hoy día, como se ha aflojado lo que es la palabra, las iglesias están topadas, llenas de fornicarios, llenas de mentirosos, llenas de ladrones, llenas, hermanos, con la excepción que usted y yo no lo somos. Pero la gran mayoría ni pío hacen cuando se van con otra mujer, ni pío hacen cuando se meten al motel, ni pío hacen y a veces se ponen el uniforme y vienen, hermanos, alardeando de cosas y hasta lenguas hablan. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿En qué estamos? Tenemos que tener cuidado en eso, que usted va a agarrar esa bolsita con la que con la que recogemos las obreras, que usted va a agarrar esos violines, esos volados, todo adulterado y todo forniquiario. Lo va a matar Dios.
Y usted debe afligirse más que todo porque usted no ha renacido, porque entonces usted está acabándose la vida de gusto, porque usted está matando el tiempo de gusto, engañándose usted mismo. Aquí no se trata, aquí es de vida o muerte. Aquí yo debo de saber si he tenido un encuentro con Cristo. Nosotros debemos de saber si hemos renacido, y las muestras de un renacido son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y por eso me obliga a Dios a hablar así, para que después usted allá quiera Dios, no quiera Dios que se vaya a ir a topar allá donde cayó el rico aquel y me vaya a andar echando culpa a mí. No sé, que el hermanito solo nos hablaba de que todos íbamos al cielo aún con todas las uñas largas. No, yo quiero librarme de eso, papito. Nunca nos tocó lo de la fornicación. Si me hubiera tocado lo que yo estaba fornicando o estaba adulterando, yo hubiera cambiado, Señor. Por eso es que yo estoy, hermanos, como quien dice, cuando se ve que agarró fuego el muro del vecino, hay que echarle agua al muro nuestro. Allá se le dice, cuando agarra fuego la barda del vecino, es decir, el muro, échele agua al muro suyo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que cada uno de nosotros, por eso en esta iglesia vamos a hablar, y el que se quede, que se quede, y el que no le gusta, que no le guste. Pero yo salgo de mi responsabilidad. Entonces, en este sentido, la esperanza permite que la prueba no sea la muerte. Lo que Pablo decía allá en Filipo cuando está preso, ¿por qué empieza a cantar Pablo? Es que tú estaban bien conscientes de esa esperanza viva. ¿Por qué no tiró la toalla? Hermanos, se dice que Juan Bosch dice que lo pusieron en la pira de fuego los católicos, hermanos, y dice que le dijeron renuncia, renuncia, y él dijo, ¿cómo voy a renunciar? 80 y pico de años, mi Dios me ha ayudado. ¿Y qué es lo que quieres entonces, Juan, para que te consumamos en el fuego? Solo déjeme cantar un salmo. Es decir, hermanos, el que tiene la esperanza viva, aun cuando lo van a quemar, él sabe que luego Pablo, el mismo Pablo, él estaba quizás viendo, hermanos, al soldado que estaba afilando el corvo, y él le decía, estoy a punto de ser sacrificado. Y en lugar de pegar el grito y empezar a llorar por su mamá y por su papá, hermano, le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida. Y no solo a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman la venida del Señor. No estaba llorando por, ay, ¿qué me hicieron las mamayitas que tenemos ahora nosotros en las iglesias? Voltea a ver al que tenga la par, dígale, mami, dígale. Dos hombres, estoy a punto, el hombre estaba afilando el corvo, y él feliz. La esperanza viva, la esperanza que no avergüenza, la esperanza viva que dice Pablo acá, nos ayuda, le dice, a soportar las pruebas. Y las pruebas, a continuación el verso 7 dice, que sirven para pulir al creyente. Es decir, no es nada del otro mundo. No es nada de que, ¿y por qué Dios permite esto conmigo? Es porque quiero pulirte. Es porque quiero sacarte brillo. Es que, hermanos, a puro garrote a veces Dios tiene que sacarnos brillo. Póngase de pie. Ya me dio ganas de llorar.